Bienvenida, bienvenido a Fuera de Sesgo, lo que nadie te dice de la investigación. El espacio donde quitamos el filtro a la academia para hablar de lo que realmente sucede en el camino de la ciencia. Soy Diana Lisset Becerra Peña, profesora en la Universidad de Guadalajara, investigadora del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Acompáñame a explorar detrás de cámaras de las ciencias sociales y de la economía aplicada, desde cómo sobrevivir al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores hasta cómo publicar en revistas indexadas sin perder la cabeza en el intento. Sin más rodeos, encendemos el monitor, abrimos la base de datos y empezamos. Fuera de Sesgo. Vamos a hablar de la pregunta del millón. ¿Cómo sé qué se ha dicho y qué falta por decir? Cuando estamos haciendo una revisión de literatura. Vamos a convertir toda esa montaña de PDFs que tienes en tu computadora, en esas descargas de tu laptop, en una ventaja competitiva. Vamos a hablar de la revisión de literatura estratégica. Algunas personas me han dicho, llevo 4 meses, 3 meses leyendo y siento que cada vez sé menos que al principio. Probablemente te haya pasado. Y esto sucede porque nosotros empezamos a leer, pero no lo hacemos de una forma lineal como, por ejemplo, como si fuera una novela. Cuando nosotros vamos a ponernos a leer en la ciencia, para hacer ciencia, para escribir ciencia, lo que hacemos es que vamos leyendo de una forma selectiva y sobre todo crítica. Crítica no en el sentido de criticar, crítica en el sentido de ser rigurosos cuando vamos leyendo un documento. Si estás atrapada, si estás atrapado en la frase un artículo más y entonces ya empiezo a escribir, es momento de que te detengas. Hay que hacer una pausa y revisar cómo es que estamos haciendo esa lectura. La revisión de literatura no es para que demostremos cuánto sabemos de un tema en particular, porque si te la pasas leyendo y no escribes, pues la revisión de literatura no está teniendo sentido. ¿Qué es lo que hacemos al revisar todos esos documentos, todos esos artículos? Pues tratamos de encontrar nuestro lugar en la mesa de discusión. Y hoy te voy a compartir algunas ideas para aprender a leer con un objetivo. Encontrar ese gap, es decir, encontrar esa brecha, ese hueco de la investigación. Para que tu revisión de literatura tenga un buen nivel dentro del mundo de la ciencia, te sugiero que sigas una técnica yéndonos por capas. 3 capas, básicamente. Mi primera capa son los pilares, aquellos artículos conocidos como los clásicos. ¿En qué consiste esta primera capa? Bueno, pues vamos a identificar los 5 o siendo muy ambiciosa o ambicioso, los 10 autores que todo mundo cita. Por eso son los clásicos, porque están ahí sí o sí invitados a la mesa de la discusión. Por ejemplo, si hablamos de economía laboral o de políticas públicas, habrá nombres que no podrán faltar. Un tip que te doy como investigadora: cuando comiences a hacer tu revisión de literatura, vete a las referencias de los artículos más nuevos, los más recientes, y observa cuáles son los nombres que se repiten. Esos son los autores que van a construir los cimientos de tu revisión de literatura, es decir, los famosos clásicos, los que no tienen que faltar a la fiesta, a los que debes de invitar sí o sí a tu discusión de literatura. Cuando nos vamos a la capa número 2, nos vamos a situar en la frontera. Los famosos últimos 5 años en el contexto de la ciencia. Aquí es donde vive el mundo de la investigación. Necesitas saber qué es lo que se está discutiendo el día de hoy. Para ayudarte en tu búsqueda de literatura,
recomiendo que utilices los famosos operadores booleanos, el AND, el OR, el NOT, dentro de las bases de datos. ¿Cuáles son las bases de datos que te pueden ayudar en tu búsqueda? Por ejemplo, Scopus, seguramente la has escuchado, o bien Web of Science. No te bases al buscar tu literatura solamente en la metodología. Es decir, tienes que hacer una combinación ganadora. Tienes que buscar el tema junto con algunas palabras clave, junto con alguna metodología en específico que tú quieras replicar, que quieras revisar. Por ejemplo, podrías preguntar, ¿qué modelos econométricos se están usando ahora para mi tema de investigación? O ¿qué variables independientes están de moda? Es decir, ¿qué es lo que hay en el tintero de otros investigadores para que tú también te puedas subir a esa ola de la frontera del conocimiento? Y ahora nos vamos a la capa número 3, la matriz de síntesis. Esta matriz que te va a ayudar a elaborar ese gran resumen de tu revisión de literatura, al final, cuando tú vas a empezar a escribir, se va a volver tu mejor amiga. Deja de lado esto de copiar y pegar los resúmenes en Word. A lo mejor te parece tedioso y un poco, no sé, quizás hasta de la vieja escuela, pero armar esa matriz de síntesis te va a ayudar a visualizar qué es lo que pasa con tu revisión de literatura. Entonces, puedes abrir un Excel, vas creando columnas, en tu primera columna pones el autor o los autores, luego pones año, enseguida pones una columna con la pregunta de investigación, después te pasas a la metodología, señalando pues si es cualitativa, cuantitativa, si utilizan un panel de datos, etcétera, ¿no? Tu siguiente columna debes de colocar ahí el hallazgo principal y luego pones una columna para indicar cuál fue la limitación que encontraste en ese artículo que revisaste. Entonces vas a ir llenando de cada uno de los documentos que tú lees esta información. Y justamente en esta última columna, donde está la limitante de la investigación o donde están esas líneas futuras de investigación, es donde puedes encontrar tu oportunidad. Una vez que vas llenando tu matriz y llegas más o menos por ahí a la 15ª fila, podrás comenzar a ver algunos patrones alrededor de tu tema de investigación. Podrías notar, por ejemplo, que algunos artículos usan la misma base de datos, o te podrás dar cuenta que pues ese modelo econométrico no se ha aplicado en América Latina, o que no se ha hecho el estudio a nivel local. Entonces, de esa manera vas a encontrar el mapa del tesoro de lo que estás buscando. Llegamos al punto donde vamos a hablar sin sesgo. Algunas anécdotas, ¿no? De lo que se platica por ahí tras bambalinas, detrás de la investigación, ¿no? Les voy a contar una pequeña historia que me platicó por ahí una colega en alguna ocasión que coincidimos, algo así como una verdad incómoda, donde ni siquiera los investigadores consolidados llegan a leer palabra por palabra todos los artículos. Cuando mi colega estaba haciendo una estancia de investigación, ella observaba pues que los investigadores se iban directamente a 3 lugares, ¿no? Cuando hacían una revisión de literatura: al resumen, la metodología y las conclusiones. Y entonces me decía, mi error al principio cuando comencé en este mundo de la investigación fue querer ser una erudita, decir que me sabía hasta las notas al pie de página de los artículos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ella me contaba. Se sentía desgastadísima. Había leído un montón o un mogollón, como me decía ella en aquel entonces. Y la realidad pues es que uno se va dando cuenta que para arrancar una investigación lo que necesitas es gestionar tu información. No solamente leer, tienes que aprender a dominar esos artículos, esos documentos. Entonces, ¿qué fue lo que le ocurrió? Pues llegó a descartar artículos que eran brillantes solo porque no encajaban con la matriz que estaba elaborando. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues su asesora le dijo, no te sientas mal, va a haber ocasiones donde dejemos libros a la mitad, artículos que ni siquiera leímos. Y bueno, así es como sucede en el mundo de la investigación. Hay que leer con desapego porque necesitamos adquirir esa habilidad de supervivencia.
Si un artículo que leíste resulta ser perfecto para tu tema de investigación, utiliza el snowballing. ¿Qué pasa ahí? Pues revisas a quién citó ese autor y sobre todo quién ha citado a ese autor de ese artículo perfecto recientemente. Esto lo puedes encontrar fácilmente, por ejemplo, en el Google Scholar, en el botoncito que dice citado por, y ahí te despliega en una ventanita nueva quiénes han citado ese artículo que es novedoso o que encontraste que encaja perfecto con tu investigación. Recuerda siempre, consejo sabio en el mundo de la investigación, la revisión de literatura no solo está en los libros, también lo podemos encontrar en las ponencias, en los congresos. A veces un investigador, una investigadora está presentando hoy lo que se publicará mañana o dentro de un mes en una revista Q1 o Q2 dentro de poco tiempo, ¿no? ¿Qué sucede en estos eventos? Pues buscamos una retroalimentación, que nuestros pares nos compartan qué opinan de lo que estamos haciendo. Y estas redes en el mundo de la investigación nos dan una ventaja de tiempo impresionante. El reto de hoy: no descargues más PDFs, abres Excel, elige los 5 artículos más importantes que ya tienes y empieza a llenar tu matriz de síntesis. Vas a ver cómo la hoja en blanco empieza a llenarse sola. Si este mapa te sirvió para encontrar el rumbo, compártelo con tu grupo de investigación, con tus compañeros del posgrado, con tus compañeros de licenciatura. Sígueme en LinkedIn como Diana Webb y cuéntame, ¿cuál es el autor que no puede faltar en tu tema?